Continuamos con este tema del sello de la bestia, esta bestia que está expresada en Apocalipsis 13, esta bestia que surge del mar, y otra bestia que surge de la tierra, y la tercera bestia que es el dragón, que le da el poder, la autoridad a esta primera bestia, esta que surge del mar. Entonces esta bestia comienza a blasfemar, comienza a hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Toma esa autoridad, toma todo el control, el dominio sobre la tierra, de tal forma que nadie puede comprar ni vender, sino aquel que tiene puesto este sello en su mano derecha o en su frente. Nos dice la escritura que es una marca o es el nombre de la bestia o es el número de su nombre. Son tres cosas que son distintas pero que se corresponden como una misma. Una marca que contiene el nombre de la bestia y el número de su nombre. Esto es lo que la bestia implementa, ese sello, para que ninguno pueda comprar ni vender. Entonces, esta bestia se adueña de todo. Él se declara dueño, señor de todo. Nadie tiene esa capacidad para retener, para tener en sí mismo, sino que todo lo tiene, todo lo controla. Esta bestia controla las vidas, controla los cuerpos, controla los pensamientos, controla las ideas. Es un control total, no solamente es el control de los alimentos o del vestir, sino es el control de todo lo que el hombre hace, de todo lo que el hombre participa, porque él se sitúa como el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, nadie puede llevar a cabo sus sueños, nadie puede moverse si no es por la autoridad, si no es por el permiso de esta bestia. Está hablando de un control absoluto. Y entonces, el que puede comprar, el que puede vender, el que puede moverse, el que puede adquirir, el que puede tener satisfactores, es aquel que tiene el sello puesto en la mano derecha o en su frente. Y entonces este sello es el nombre de la bestia y es el número de su nombre. Y nos dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Esta referencia nos la está dando para que en nosotros haya ese entendimiento. Ya he expuesto que la sabiduría no es algo simple, sino que es una complejidad de sus componentes, de todo lo que lo integra en el por qué y en el para qué, cómo funciona. No es algo simple, superficial, sino que va a la profundidad, va a la raíz y todo lo que lo va a conformar en el para qué, en el objetivo. Entonces, aquí nos está hablando de este sello de la bestia y nos está dando un número. Una referencia a este número 666 en relación con un nombre se da en Nehemías 7:18. Aquí nombra a una persona que no regresa de la cautividad de Babilonia, pero que sí regresan sus hijos. Y entonces está nombrado esta persona en relación con sus hijos, que son 666. Este hombre es Adonicam. Nehemías 7:18 menciona este nombre, Adonicam.
Y la referencia es importante porque el nombre significa mi Señor resucitado, pero también tiene otro significado, el cual es mi Señor es el enemigo o el Señor enemigo. Entonces tiene este significado dual y es importante porque nos está señalando un nombre y el nombre, o sea, no nos habla de lo que hace esta persona, no nos habla de quién fue, qué hizo, qué sucedió con él, sino que nos está llevando a una referencia donde lo importante es el nombre en sí, lo que significa este nombre. Puede haber otras referencias en la Biblia, pero lo importante aquí es el significado del nombre. Entonces significa mi Señor resucitado, que puede uno decir tiene relación con Jesucristo. Jesucristo es el que ha resucitado. Pero este otro significado o su segundo significado, que es el Señor enemigo o mi Señor es el enemigo, le da ese sesgo. No se trata de Jesucristo, no se trata de una resurrección en la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que se trata de una resurrección de aquel que es el enemigo. Entonces tenemos el significado de este nombre, el cual es mi Señor ha resucitado, o mi Señor el enemigo. Cuando lo juntamos, cuando tenemos ese significado ya en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos entonces entender que el significado del nombre Adonicam es contrario a nuestro Señor Jesucristo, a la obra, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí está hablando de el enemigo, de el contrario. Entonces, este sello significaría, el nombre significaría mi Señor el enemigo ha resucitado, o aquel que es enemigo de Jesucristo ha resucitado. El enemigo de la verdad ha resucitado. Cualquiera que lleve este sello está proclamando, está dando testimonio, se está enorgulleciendo de la hazaña de esta bestia y diciendo, mi Señor, que es el enemigo de Jesucristo, ha resucitado. ¿Y por qué es la relación? Porque la palabra nos dice que esta bestia tiene una cabeza herida como de muerte. Y nos dice que esta bestia que tenía la cabeza atravesada o que tenía una espada en la cabeza, dice que vivió. Y entonces nos está hablando como si fuera una bestia resucitada. Una bestia que estaba en ese limbo, en ese estado de muerte, estaba en ese límite entre la vida y la muerte y pasó de la muerte a la vida, como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Aquí se está mostrando como un anticristo. Aquí se está mostrando como el opuesto. Y el opuesto está desde el nombre. Por eso es que la referencia directa nos lleva a Nehemías 7:18, que es el nombre. Mi Señor el enemigo. Mi Señor es el enemigo. ¿De quién? De aquel que ha resucitado. Eso es importante y esto es sabiduría, este es entendimiento y la palabra de Dios nos va llevando a conocer, a entender que esta bestia es el anticristo, es lo contrario, lo opuesto, el enemigo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos esta primera referencia que es el enemigo, el contrario.
Ya teniendo esta referencia, podemos ir a Génesis 3.15 y nos lleva directamente ahí, Génesis 3.15, donde Dios está dando un orden y está dando una maldición a la serpiente. Y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Viene esa enemistad. Dios declara una enemistad. No puede haber una unión, sino que son contrarios, son opuestos entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces aquí nos está hablando de una simiente, de una descendencia. Una descendencia en donde la enemistad, donde van a ser contrarios, van a ser opuestos entre tu simiente y su simiente. Y continúa diciendo, esta te herirá en la cabeza. Esta simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está esa profecía de que la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y la simiente de la serpiente va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Entonces, la simiente de la mujer hiere en la cabeza. Y tenemos a esta bestia como herida de muerte en la cabeza. Es una herida. Aquí Dios no está diciendo que la simiente de la mujer iba a matar a la simiente de la serpiente, sino que la iba a herir. Hay una gran diferencia. Y entonces esto se está manifestando, esto se está materializando, esto de Génesis 3.15 se está materializando en Apocalipsis 13. Tenemos a esa bestia con una de sus cabezas herida como de muerte. Entonces es la simiente de la serpiente que está herida como de muerte. Está haciendo esa semejanza. Primero tenemos que el dragón le da su poder, su autoridad a esta bestia que surge del mar, que surge de esas aguas. Se está mostrando, se está manifestando como el opuesto de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo recibe el poder, recibe la autoridad de su Padre Celestial, que es Dios mismo. Entonces, Él recibe esa autoridad y la recibe como hijo. Todo me ha sido dado por el Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío, nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pero esta bestia que surge del mar, al ser el anticristo, va a hacer lo opuesto. Él va a recibir de su padre la serpiente. Va a reconocer que su padre es Satanás, que su padre es el dragón, que su padre es ese engañador. Lo va a reconocer como padre. Y el dragón lo va a reconocer como hijo. Ahí se establece la simiente, así como nuestro Señor Jesucristo es hijo de Dios. El dragón tiene este hijo que es la bestia. Y son opuestos y son contrarios. Y ahí se materializa Génesis 3.15. Ahora vamos a entender de qué forma es que esta bestia es herida y cómo es que ocurre esa forma de resurrección, como si fuera nuestro Señor Jesucristo o el opuesto de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra que Dios nos habla en forma de sabiduría. Dios nos da su sabiduría y nos dice en
Primera de Corintios y vamos a ver lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta de Dios, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Nos está hablando que hemos recibido una sabiduría. Dios conocía todas estas cosas. Para Dios nada es oculto y Dios tiene esa revelación. Dios conoce todo lo que se hace en oculto y nos lo revela a nosotros, nos lo da a conocer a nosotros, porque nosotros somos los que vivimos en luz, no en obscuridad. Y nosotros hacemos las cosas con entendimiento. Satanás, sus obras, sus hechos son sin entendimiento. Esa es la diferencia. Entonces Dios va a actuar con entendimiento. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace en esta tierra, toma esa forma de hombre, entonces es que viene esa luz, viene esa claridad, nos viene a iluminar. Él es la luz que nos ilumina. Él es la palabra viva de Dios. Él es la palabra presente. Él es la palabra de Dios. Y todo lo que nuestro Señor Jesucristo va a hablar es revelación de Dios, es palabra de Dios, es voluntad de Dios, conocimiento, sabiduría, entendimiento de Dios. Y lo que viene a hacer nuestro Señor Jesucristo es darnos el mensaje de salvación, es darnos este evangelio de salvación, todo lo que consiste la palabra de Dios. Él viene a salvarnos. Y el mandato de nuestro Señor Jesucristo es predicar su palabra, predicar el evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo comienza esa obra, comienza ese ministerio, entonces hay un rompimiento de la oscuridad. Todo el mundo estaba en esa oscuridad hasta antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo significa que viene un momento de luz. Entonces, lo que estaba en oscuridad es interrumpido por la luz. Esto significa que la obra de las tinieblas, que estaban avanzando, que estaban caminando, que estaban cubriéndolo todo, es interrumpido, es cortado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Toda la obra de Satanás es interrumpida. Ese es el significado. Todas las obras de las tinieblas, todo lo que se hacía en oculto, es interrumpido por la luz, por la claridad. Podemos entenderlo un poco superficialmente cuando unos ladrones intentan robar en la oscuridad un comercio, intentan abrir un comercio o intentan asaltar a una persona y todo está en oscuridad. Cuando de momento se enciende una luz y entonces lo que estaban haciendo en la oscuridad se esclarece. Y en ese momento lo que estaban haciendo estos ladrones se detiene, se espantan, tal vez huyen, porque lo estaban haciendo en oculto, lo estaban haciendo en la oscuridad. Pero la luz vino a revelar y vino a detener lo que estaban haciendo. Entonces allí hay un detenimiento de las cosas, de la obra de la iniquidad, simplemente es detenida. Es el tiempo de detener. Y entonces nuestro Señor Jesucristo viene a salvar y nos da ese mandato de predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, y dar ese testimonio de la resurrección de Jesucristo. Dice, y me seréis testigos, atestiguar, dar ese testimonio de Jesucristo.
Nos está diciendo que debemos de ser testigos de las obras de Jesucristo, de sus hazañas, de su enseñanza, de su muerte y resurrección, de su glorificación en el reino de los cielos por parte del Padre. Y aquel que lleva este sello de la bestia, aquel que se deja poner este sello en la mano o en la frente, está dando testimonio del opuesto de nuestro Señor Jesucristo, está dando testimonio de las hazañas, de la obra de esta bestia. Está hablando de la glorificación que obtiene del dragón. Por eso es que es abominable delante de Dios, eso es aborrecible y no puede perdonarse. Y estos son los que no están escritos en el libro de la vida. Aquellos que reciben este sello de la bestia están dando ese testimonio contrario a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obra de Jesucristo detiene la obra de las tinieblas, la detiene. Pero esa detención significa eso, un momento en el que es interrumpido, pero entonces tiene que continuar. Al momento de quitar la interrupción, porque solamente se trata de una interrupción, lo que venía en camino, lo que estaba caminando, lo que estaba haciéndose en las tinieblas, tiene esa consecución. Entonces se retoma la obra en las tinieblas, continúa la obra en las tinieblas, porque la luz es quitada. Sabemos por la revelación de nuestro Dios, por la revelación a través del Espíritu Santo, que la obra que nosotros hacemos de evangelización, de predicar la palabra, es esa obra en donde nosotros nos estamos presentando como luz. Nos dice la Escritura, Mateo 5, que nosotros somos la luz. Y una luz tiene que brillar, tiene que extender esa luz. No puede meterse la luz debajo de un almud. No puede limitarse esa luz, no puede ocultarse, sino que debemos de brillar. El cristiano debe de brillar. Aquel seguidor de Jesucristo debe de brillar, debe de alumbrar. Y mientras estemos alumbrando, las obras de las tinieblas están siendo detenidas. Pero en el momento en que se deja de brillar, entonces se apaga la luz. Las tinieblas vuelven y las obras que se hacen en las tinieblas se reanudan, continúan. Por eso es que nos habla de el Señor. El enemigo ha resucitado. Es esa continuidad que parece que la obra de Satanás es detenida, donde parece que la obra del maligno ya ha sido detenida totalmente. Entonces la resurrección que nos está hablando con respecto a el nombre Adonicam y esa resurrección, esa vida que vuelve a tener esta cabeza que es herida, tiene que ver con esto, donde las obras de las tinieblas han sido detenidas, esa cabeza como herida de muerte, esa cabeza que nos dice que es herida con la espada. Y sabemos que la espada de la armadura del cristiano, la armadura del Espíritu Santo, la espada nos dice que es la palabra de Dios. Por eso es que mientras se continúe predicando, es esa espada la que está deteniendo la obra del enemigo. Es el predicar y es el hacer. Y mientras en las constituciones esté establecido los principios de la palabra, la obra del enemigo está siendo detenida, está siendo herida en la cabeza. No hay esa marcha, no está en esa actividad al 100%. Lógicamente, una herida no es un detenimiento total, está herido. Pero mientras, repito, en las constituciones estén la ética, la moral,
establecida en la palabra de Dios, la cabeza de esa bestia está herida. La obra de esa bestia está herida y está siendo detenida. Mientras en la educación, mientras en la familia se viva con los principios establecidos en la palabra de Dios, en la enseñanza de Dios, esta obra del enemigo está detenido. La cabeza de esta bestia está herida por la palabra de Dios. Por eso es importante, por eso es que mencioné en el tema anterior que trata sobre la sabiduría, la importancia de mantener activa la palabra de Dios en la familia, en la sociedad, en la constitución, en la educación, en el trabajo, en todas las áreas, mantener vigente y viva la palabra de Dios en lo que es bueno, en lo que es agradable, en lo que es justo, porque eso detiene la obra del enemigo. Pero al momento en el que esto deja de ser, en el momento en que la palabra deja de actuar, deja de estar incluida, deja de regir, deja de moldear nuestra sociedad, deja de conducirnos, de dirigirnos, de redarguirnos, entonces es como si esa espada estuviese siendo retirada. La palabra de Dios está siendo retirada. El Evangelio no se está predicando, aunque hay miles y millones de predicadores, se está predicando algo que no es la palabra de Dios. Se predica cosas que son ajenas a la palabra de Dios. No es la justicia de Dios, no es la salvación de nuestro Señor Jesucristo. En muchos casos no se predica ya ni la salvación de nuestro Señor Jesucristo, sino que se va hacia otros sentidos, hacia la prosperidad, hacia otros temas que no son de salvación, que no es el Evangelio. Recordemos que el Evangelio son buenas nuevas de salvación, es la proclamación de la salvación del hombre, la proclamación de el Salvador, de cómo es que nos salva, de qué es que nos salva. Ese es el Evangelio. Entonces, cuando el Evangelio es retirado, cuando la palabra de Dios es retirada, cuando la obra, la vida del cristiano deja de dar ese testimonio de Jesucristo, de su salvación, de el Salvador, de seguir a Jesucristo, de ser redarguidos y conducidos por el Espíritu Santo, entonces la espada se retira y se retiran los que dan el testimonio. Por eso es que nos dice la palabra, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, se hallará esa fe, y nos dice, si la sal perdiere su sabor, si la sal dejara de estar salada, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve esa sal? Para ser tirada a la calle y para ser pisoteada, para ser hollada por los hombres. Estamos en ese tiempo y estamos en ese momento en que la espada está siendo retirada de la cabeza de esta bestia y entonces esta va a surgir y los hombres se van a maravillar y el dragón le va a dar esa autoridad, lo va a reconocer y entonces son las obras de las tinieblas las que tienen esa continuidad, las que están gobernando, las que están cubriendo la tierra. Si la luz ya ha sido quitada, si la luz ya ha sido llevada, si la luz ya ha sido apagada de este mundo, queda la oscuridad. Y ese es el cerco que se está estableciendo. Cercar la tierra, alambrarla, ponerle esa barda donde el dragón se adueña de esta tierra. Y la señal de que él es dueño de esa tierra es la oscuridad. ¿Cómo es que la luz se va apagando? ¿Cómo es que la luz va abandonando? Se va apagando, se va extinguiendo. Y la sal deja de tener sabor. Y el cristiano deja de dar ese testimonio. Porque la luz del cristiano nos dice el buen testimonio, son las buenas obras delante de los hombres.
Esta es la obra de Satanás. Nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:7 en adelante, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Esto que lo está deteniendo es la palabra de Dios, es el testimonio de Jesucristo, es la palabra viva expresada por cada creyente, por cada cristiano, es la palabra viva expresada por aquel que está siendo conducido por el Espíritu Santo, aquel que ha sido renovado y aquel a quien le está siendo revelada la palabra. Este es el que está deteniendo las obras del maligno, las obras de la iniquidad. Es la luz que se mantiene, que está deteniendo la oscuridad. Y entonces cuando esta luz sea quitada, nos dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces nos está hablando aquí de un evento futuro. Primero es la herida, primero es que hiere y entonces es detenida la obra del maligno, la obra de la iniquidad, el misterio de la iniquidad es detenida, es herida en la cabeza, pero es quitado lo que está hiriendo en la cabeza y entonces las obras de la oscuridad vuelven a actuar hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Y entonces dice que matará, ya no herirá, sino que matará a este inicuo con el poder de su palabra, con la espada de la verdad y con el resplandor de su venida. Entonces nos dice, inicuo, este anticristo, este que está siendo detenido por la luz, pero que sus obras son de obscuridad. Lo dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este advenimiento de este inicuo es por la obra del dragón, porque el dragón le da esa autoridad, le da ese poder, esa potestad a esta bestia. Y entonces esta bestia comienza a hacer grandes señales, grandes obras, grandes maravillas. Y los hombres se van a maravillar. Y los hombres van a glorificar a esta bestia. Y entonces van a dejarse poner, van a buscar poner este sello que significa mi Señor, el enemigo de Jesucristo, me salvará. Mi Señor, el enemigo de Jesucristo, ha resucitado, no pudo ser detenido. La luz no pudo detener las obras de mi Señor. Y entonces lo que ahora permanece son las obras de las tinieblas, de la oscuridad. El que se ponga ese sello va a estar dando este testimonio de quién es su Señor, de en quién tiene esperanza, de a quién está glorificando, de a quién está magnificando. Las obras del enemigo, las obras que se hacen en obscuridad, y el que se ponga este sello estará de acuerdo y participará y se regocijará de todas estas obras del inicuo y del enemigo. Este es el significado del sello de la bestia, la marca, lo que le da esa identidad de quién es aquel que es contrario a nuestro Señor Jesucristo, aquel cuyas obras la luz ya no pueden detenerlo, aquel que es aquel que mantiene esa función de lo que se hace en obscuridad. Ese es el sello de el anticristo, el sello de la bestia, y todo el que se ponga este sello participa y se hace
copartícipe de estas obras. El sello de la bestia, la marca, el nombre de la bestia y el número de su nombre. Lo que significa y en lo cual debemos de entender y debemos de estar alertas. ¿Y cómo vamos a estar alertas? Dando testimonio de la luz, siendo luz. Solamente de esa forma podemos evitar caer en el error. Solamente de esta forma podemos no buscar este sello. Podemos aborrecer este sello y podemos detener este sello. En el momento en que dejemos de ser luz, en el momento en que dejemos de dar testimonio de la verdad, el testimonio de Jesucristo, de ser seguidores del verdadero, de la verdad que nos dice la palabra, fiel y verdadero. En ese momento, cuando dejemos todo eso, es que la oscuridad nos ha envuelto. Tengamos esta precaución. Dios les bendiga.